nosotros tenemos familia espiritual y familia físico. Les voy a hablar en dos niveles. Lo primero voy a hablar que nosotros tenemos a un Padre, y nosotros los que somos salvos, la iglesia que tiene a Jesucristo, somos hermanos, porque tenemos a un solo Padre. Pero también hay que tomar en cuenta la responsabilidad dentro de nuestra familia también. El versículo que acabamos de leer es un versículo precioso, enseñado desde Pablo a un joven pastor, referente a la familia. Bueno, no sabemos exactamente porque la Biblia no dice nada si Timoteo tenía esposa o no tenía esposa. No tengo menor idea porque la Biblia no dice nada. Pues si alguien, hermano, en esta tarde estudió algún versículo donde diga Timoteo tenía esposa, tenía hijos, si me dicen gloria a Dios, sería una mucha ayuda a mí, pero a mi punto de vista no lo veo que Timoteo haya tenido esposa, hijos. Pero Pablo está escribiendo para que él le enseñara a la iglesia de Éfeso de cómo comportar los esposos. Y habla en algunos niveles. Por ejemplo, dice que si alguna persona no provee, no está hablando solamente de cosas materiales, sino provisión espiritual, provisión emocional, provisión física y todo lo demás. Entonces, si alguien no está cumpliendo eso, Pablo le califica, es peor que un incrédulo, porque el incrédulo no cumple, porque él está pensando de sí mismo y no está pensando en los demás. Entonces, pero para eso hay una ilustración importante. Dios también se coloca como Padre que provee todas las cosas. Por ejemplo, ¿por qué vivimos? Porque Dios nos da vida. ¿Por qué tenemos salud? Porque Dios nos da salud. ¿Por qué vestimos? Porque Dios nos da trabajo. Entonces, nuestro Padre Celestial está pendiente de nosotros los 24 horas del día. Pero a veces nosotros los padres humanos tal vez no somos lo mismo. Entonces, aquí es una exhortación en dos niveles. Ahora, entonces, por eso quiero hablar algunas cosas. Primero, entonces, con esa mentalidad. Todos somos padres. Pero aquí cuando dice proveer, no habla solo parte económica, sino en todo sentido de palabra, cómo ayudar a nuestra familia. Pero antes de explicar eso, quiero saltar entonces cómo el Padre Celestial se relaciona con nosotros. La relación con el Padre Celestial, dice, con el Señor somos una familia. Ahora vamos a ir viendo otros textos bíblicos para comprender. ¿Cuántos hermanos trajeron la Biblia? Biblia. A ver, Biblia, hermanos, Biblia. Vamos a abrir en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 15. Vamos a ver Romanos 8, 15. Los que están con Biblia, la palabra de Dios. Romanos 8, 15. ¿Encontraron, hermanos? Y entonces vamos a leer un ratito. La palabra de Dios dice así en Romanos 8:15, dice: pues no habéis recibido del espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis, ¿qué dice? Recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos, ¿qué? Abba, Padre. Entonces, para los salvos, ¿qué es Dios para nosotros según este versículo? ¿Qué es nuestro Dios según este versículo? Padre. Abba, Padre. O sea, pero hay una palabra que dice adopción. Adopción. Nosotros somos, en otras palabras, somos adoptados, pero ya somos hijos. Y por eso decimos Abba, Padre. Ahora, yo no sé cómo está ese versículo en quichua. Parece que esa parte, Abba, Padre, no sé si es Ñucayaito, gracias. Ñucayaito. Acá en castellano dice Abba, Padre. En quichua dice Ñucayaito. Ahora, ¿quién puede decir Padre? ¿Ustedes pueden decir a Dios Padre o no? ¿Podemos decir Padre o no? ¿Por qué? Porque somos hijos. Ahora, yo quiero un poquito explicar, porque hay algunos hermanos también que tienen una interpretación un poco distinta, por eso me gusta explicar en la enseñanza. Otro día un hermano me preguntó, y creo que tiene razón, el hermano me dijo, la Biblia dice en San Juan 15, vosotros sois mis amigos. Entonces dijo, nosotros para Dios somos amigos.
basado en este versículo, me parece que está bien, pero quiero explicar. Dios también dijo a Abraham, eres mi amigo, y Abraham también era amigo ¿de quién? De Dios. Es en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento Jesucristo dijo, ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, pero ahora voy a llamar, ¿qué? Amigos. Pero eso era cuando Jesús estaba en la tierra. Después Jesús ya adoptó. Ahora ya no somos amigos, ahora somos hijos. Y ahora ya no somos solo amigos, ahora somos hijos. ¿Hay diferencia entre amigos o hijos o no hay diferencia? Amigo es amigo, pero hijo es mucho más que amigo. Ahora voy a colocar a ustedes, porque yo veo que ustedes son muy inteligentes. Usted, por ejemplo, no sé, con mucho perdón, puede ser que alguien estoy hablando mal, pero si alguna persona no tiene familia, no tiene hijos, y de repente decide adoptar a un bebé, y después de adoptar, ¿qué llega a ser ese bebé? Aunque no era salido de la pareja, pero ya cuando adopta, ¿qué llega a ser? Hijo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, familia Janita, familia León, familia Cucurí, familia Chimbolema, familia Lema, familia Pasto, familia Yuquilema, Morocho. Una vez que adoptan, una vez que ya se adopta el niño, aunque no salió del vientre de la mamá, si es que es morocho, ¿qué va a salir el guauito después de haber adoptado? Morocho, ¿no es cierto? Si es cocorí, ¿qué va a salir? Cocorí. Si es león, no va a ser tigre, ¿no es cierto? Va a ser león. Entonces, ya es adoptado. Entonces, hermanos, en este versículo dice, vosotros no, dice que son adoptados, y por eso decimos padre. En quichua dice ñuca yaito. Por eso. Y cuando es hijo, ellos piden lo que quieran. No sé cómo son sus hijos, hermanos. No sé cómo son sus hijos. Por ejemplo, una persona que no es familia, pedir algo nos da vergüenza, ¿sí? Aunque tengamos necesidad, no es que digo, también quiero necesitar esto, ¿no? Pero el hijo tampoco es eso. El hijo no dice, papi, no sé qué va a decir, pero ¿digo o no digo? No dice eso el hijo. ¿Qué dice el hijo? Necesito esto, tienes que darme. Y algunos incluso hasta bravos. Dice, esto necesito y tienes que darme. ¿Por qué? Porque es papá. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos un Padre Dios, y Él da lo que nosotros necesitamos, y yo debo pedir lo que yo necesito, porque es nuestro Padre. Yo no tengo por qué esconder de la presencia de Dios. Yo no tengo por qué decir no puedo. Es nuestro Padre. ¿Entienden o no? ¿Están escuchando? Entonces por eso decimos Padre. Pero ahora yo quiero comparar con otra cita bíblica, Efesios capítulo 1:3. ¿Qué dice Pablo? Igual en libro de Efesios 1:3. ¿Qué dice este versículo interesante? Apóstol Pablo de la misma manera nos habla en este versículo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Interesante, cuando nosotros estamos leyendo este pasaje, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En qué? En Cristo. Ahora, aquí interesante, bendito. En otra versión dice bienaventurado. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, ahí la palabra interesante, nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales. Nos dio todo. Ahora, el problema es que nosotros no estamos entendiendo bien el pasaje. Pablo está diciendo que los que tenemos a Dios, porque Dios es nuestro papá, entonces nos dio todas las bendiciones.
Alguien esta semana, no me recuerdo quién dijo, está cobrando pasaje en el bus, y alguien dijo al chico, paga el pasaje. Pero el chico dijo, yo no tengo por qué pagar. Y dijo, ¿por qué no puedes pagar? Es que yo soy hijo del chofer. Claro, hijo del chofer, porque va a pagar, porque es hijo del chofer. ¿O pagan el hijo del chofer? No paga, porque es hijo del chofer. Entonces yo creo que en la vida cristiana es así. Nosotros venimos con todas las bendiciones, no solo bendiciones materiales, sino bendiciones espirituales, bendiciones familiares. Solo hay que buscarlas. ¿Sabe por qué no encontramos? Porque no lo buscamos. Si un padre viaja lejos, él le va diciendo, mi hijo, en algún lugar de la casa le dejo el tesoro para todo el resto de tu vida. Pero si quieres encontrar, tienes que buscarla. No le dice dónde dejo, solo dice lo dejo en alguna parte de la casa. Y dice, ahí están las bendiciones. ¿Qué haría usted cuando su papá se viaja y dice eso? ¿Qué haría usted? ¿Quedaría sentado? ¿Qué va a hacer? Usted va a tratar de buscar día y noche, no sé, por toda la casa, comenzando hasta encontrarla. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, la bendición ya está en nuestras manos. Solo tenemos que buscarla. Porque este versículo dice, con todas las bendiciones espirituales, Dios nos dejó. ¿Por qué? Porque tenemos a un Padre. Y así es nuestro Padre, y así tenemos que ser nosotros también. Pero otro versículo más, comparemos, por favor. Algunos hermanos, espero que no estén descansando, ¿no? Gálatas capítulo 3, 7. Aquí dice capítulo de Pablo, otra vez hablando en Gálatas capítulo 3, 7. Interesante, ¿qué es lo que está hablando acá en este pasaje bíblico de Gálatas? Y tenemos que analizar bien. Importante en nuestra vida. Gálatas capítulo 3, versículo 7. La palabra de Dios es interesante, dice así: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son, ¿qué dice? Hijos de Abraham. En otras palabras diría, somos hijos de Dios. Porque Abraham era hijo de Dios y por lo tanto nosotros también somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué somos nosotros? Hijos de Dios. Ahora, una pregunta: ¿por qué decimos hermanos? Aquí, cuando llegamos, ¿por qué decimos hermanos? Porque somos hijos de un solo Padre. Los salvos somos hijos de un solo Padre. No importa qué apellido llevemos, no importa qué color tengamos. Pero aquí reunimos porque somos hijos de un solo Padre, Dios. Por eso somos hermanos. No decimos hermanos simplemente porque pertenecemos a una fe cristiana, sino porque la Biblia dice que nosotros somos hijos y por eso somos hermanos. Ahora, yo creo que no tenga vergüenza de decir hermano donde quiera. A veces yo siento, Iglesia Mejel, no por todos, pero algunos hermanos, yo he escuchado cuando llega acá dice hermano, pero por Santa Rosa no dice hermano, dice ¿cómo está? Vecino, dice. O algunos dicen compañerito, dice. ¿Qué tienes que decir, hermano? Tienes que decir compañerito. ¿Qué tienes que decir? Hermano. O sea, usted no puede decir compañerito, vecinito, no. Si somos salvos donde quiera, sin recelo, tienes que decir hermano. ¿Clarito o no clarito? Vamos. Y matan en la ¿sabes? O vecino, compañerito. No, tenemos que decir hermano, porque la Biblia dice que tenemos un solo Padre, y por eso tenemos que decir hermano. Quizás estoy explicando eso en este versículo, nos enseña mucho, pero a veces yo he escuchado eso. Hasta en la radio escucho decir a algunos hermanitos, dice compañerito, dice.
Está bien a las personas que no son cristianos, está bien que digas compañerito, pero si es otro cristiano, ¿cómo puedes decir compañerito? Él es tu compañero, él es tu hermano. Hay hecho remane en Matixear. Entonces yo creo que piénsenlo bien, este versículo nos enseña, pero si usted no es cristiano, usted es un hijo de Dios, no es salvo, ahí tienes razón, ahí sí puedes decir compañerito o vecino. Pero si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes que llamar compañerito? Usted es hijo de Dios. Entonces miren, hermanos, estamos viendo la palabra de Dios, que es importante en nuestro caminar. Y es importante entender lo que dice el pasaje bíblico para cada uno de nosotros, muy valioso. También vamos a ver, hermanos, el libro de Hebreos, capítulo 2, 17, 2, 11 al 13. Hebreos 2, 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hebreos 2, 11. Y es muy interesante la palabra de Dios cuando vemos capítulo 2, verso 11 hasta el 13. Dice 2:11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por la cual no se avergüence ¿qué? No se avergüence ¿qué? De llamar hermanos. No se avergüence de llamar hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confesaré en él, y de nuevo, y aquí yo y los hijos de Dios me dio. Entonces, no se avergüence de llamar hermano. Somos familia, familia en la fe. Los hijos de Dios, vaya llevando eso claro en su mente, en su corazón. Creo que estamos entendiendo eso también. Pero vamos a ver también Primera de Pedro, capítulo 3, 8. ¿Qué dice Primera de Pedro 3, 8? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. La palabra de Dios dice así, más os amados, no, esto leyendo creo mal, ¿no? A ver, Primera de Pedro 3:8, estaba en Segunda de Pedro, 3:8 dice la palabra del Señor, dice, finalmente sé todos, ¿qué dice? De un mismo sentir. ¿Cómo tenemos que ser? Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos. ¿Qué más tenemos que ser? Amigables. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Porque tenemos a un solo Padre. Por eso tenemos que demostrar ese afecto entre nosotros, en la iglesia, porque somos de la misma familia. También queremos ver, hermanos, Primera de Juan 2, 9 al 12. Primera de Juan 2, 9 al 12, también la palabra de Dios dice así. 2, 9. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Está todavía ¿en qué? En tinieblas. Tremendo. Todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Tremendo. O sea, a veces existe en nuestro medio eso. Hemos cometido el error. Si alguien dice, amo a Dios, pero si no ama a tu hermano, ¿qué dice? Es enemigo de Dios. Está mintiendo. Está en tinieblas. Alguien dice, yo amo al hermanito, pero andamos mal. Entonces no estamos amando. Estamos mintiendo. El apóstol Juan dice, andan en tinieblas, andan en la oscuridad.
De repente en la iglesia tenemos esa tendencia de criticarnos unos a otros, de repente tirar piedras unos a otros. Y si andamos eso, este versículo dice, no están en la luz, están andando en las tinieblas. ¿Están aquí, hermanitos? Ahora quiero saber, porque algunos hermanos, yo estoy un poco preocupado en esta tarde, algunos hermanos están cerrando ojos. Estará orando por mí tal vez. Usted tiene que ir edificado de este lugar. No puede regresar sin entender el mensaje. ¿Por qué a veces no cambiamos? Porque no entendemos el mensaje. Usted tiene que entender el mensaje y luego tiene que cambiar su vida. Y si no ha cambiado, este versículo está diciendo, el que no cambia, no anda en la luz, anda en tinieblas. Así que si eres hijo de Dios, yo creo que es hermano que usted tiene que estar en la luz. Todos entonces estamos llamando. La primera cosa entonces, así nuestro Dios nos tiene cuidado. Y así nosotros tenemos que ser para con nuestros hijos, para con nuestra familia. Segunda cosa, todo en lugar favorito de Dios para hacer, dice, a madurar, Dios presenta luchas, circunstancias. A veces hay pruebas. En caso de Abraham, en caso de Isaac, Jacob, cada uno de ellos en la vida tuvieron duras luchas. Ahora hay algunos hermanos en esta iglesia, ya tenemos hijos jóvenes. Otros ya tenemos hijos casados. Otros todavía tienen hijos pequeños. ¿Están conmigo o no? Y algunos de repente no están entendiendo. Yo no quiero justificar, pero créanme que todos vamos a tener altos y bajos en la vida. Vamos a pasar por varias circunstancias. Y esas cosas nos enseñan a vivir la vida. Cuando nunca hayamos tal vez pasado algo, no nos damos cuenta. A veces de repente fácilmente nos hablamos de otra persona, pero de repente llega también en nuestro lugar. Y ahí comenzamos a dar cuenta por qué. Yo estaba analizando en la vida de Abraham. Ustedes saben muy bien el pasaje ya porque están varios años algunos. Abraham llegó a vivir años. Y cuando estaban 90, 80, luego ya llegó casi a 100 años, había una gran desesperación. Sara dijo, Dios prometió dar hijo, pero nada. Ya estamos viejos. ¿Qué hijo puede haber? Y Sara metió una patota, porque a veces metemos la pata en donde no se debe. ¿Qué pasó, Sara? Sara le dijo, Abrahamcito, creo que Dios dijo, pero, ya somos viejos. Tal vez no vamos a tener nunca una familia, nunca un hijo. Tenemos a nuestra empleada, ella es joven. Abrahamcito, vaya, lléguese a ella. Y cuando ella va a dar a luz, yo pongo marcando en mi pecho y pondremos nombre. Y Abraham, buen mandado de la señora, se fue, le tocó a la chica Tamar y llegó a tener un hijo llamado Ismael, que quiere decir Dios me oyó o Dios me escuchó. Pero esto lo trajo dolor de cabeza. Porque cuando Ismael nació, cambio Sara quedó embarazada a los 90 años. Y cuando nació, ya Ismael ya debe haber sido un hombrito poco más grande, al otro hermanito que no es hermano propio debe haber molestado. No se diría omoto, chiquito, feo, nacido en vieja. No sé qué diría. Y esto le causó dolor. Y un día Sara le dijo a Abraham, ya no aguanto más, no soporto más, me muero o te manda sacando a la empleada. Le mandó sacando con todo el hijo y andaba errante por el desierto. ¿Pero por qué? Porque cometió errores.
metió la patota, estando caminando bien, se tropezó. Hoy en día nosotros también, mi hijo, mi hija, o los dos, alguien de nosotros podemos tropezar. ¿Y por qué permite Dios eso? Para que no seamos orgullosos, para que aprendamos la vida, para enseñarnos a moldear mejor la vida. Le pregunto a los casados, solo que ustedes no pelean. Alce la mano a la pareja que no ha peleado con su esposa o con su esposo. Los que no pelean, no han peleado nunca. ¿Ha peleado o no ha peleado? ¿Ha habido pelea o no? Sí. Si alguien dice, yo no peleo, nunca discuto, yo pienso que lo que hace rato leímos el versículo, dice que el que dice que anda en la luz pero no practica, ¿qué dijo? Está viviendo en las tinieblas, está mintiendo. Yo creo que siempre ha habido alguna cosa en la vida que tenemos que aprender la vida. A veces un hijo es rebelde, otro hijo tal vez ha vuelto en alguna cosa ilícita, o tal vez el esposo o la esposa, algo pasa en la vida y hay que entender que tenemos que pasar eso. Luego Abraham llegó a tener un solo hijo, Isaac. Isaac también cometió estupidez. Cuando ellos Isaac llegó a casar a los 40 años, casó con Rebeca. Y en su embarazo había 2 bebés, 2 naciones, 2 líderes, y había favoritismo. Mamá amaba a Jacob y Isaac amaba a Esaú. Favoritismo. Y eso trajo problemas. Y metieron en problemas grandotes. Y ahora, hermanos, en la casa, en el hogar, especialmente los que tienen hijos pequeños, no tiene que ser, hermanos, favoritismo. A los hijos debe hablar iguales, y si hay que disciplinar al que tiene falta. Pero a veces nosotros a uno lo decimos mejor. Yo he escuchado que dice, mi hijito, dice, gracias, tú has sacado 10. Tú has salido a mí como mamá, y otro ha salido medio burro a papá. Discriminación, insulto. ¿Están conmigo? Y que piensa que está haciendo bien. Cada hijo es distinto, cada hijo tiene diferentes capacidades, diferentes talentos, y a los hijos hay que amar igual y valorarle tal como está. Pero a veces nosotros hemos cometido estupideces y hemos tenido problemas cuando ya crecen. Cambiemos nuestro panorama. Y este versículo nos enseña de Abraham, luego habla de Jacob. No vamos a hablar todo de ellos, solo estoy poniendo ejemplo. Pero vemos que cada uno de ellos pasaron. José, al final hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos por eso mismo. Porque Jacob amaba ¿a quién? A José. Y daba ropa de colores. José andaba bien guapo. Todo lo demás tenía ropas normales, pero José era el más distinguido, con ropa de colores, el querido. Lloraba por José. Pero los hermanos dijeron, a este muchacho mocoso, papá nos quiere mucho, pero ya vamos a ver lo que hacemos. Y eso es lo que hizo. ¿Están escuchando? Pero Dios estaba preparando grandes cosas en la vida. Así que, hermanos, piénsele cómo está tratando su vida, su familia en esta hora. Algunos tienen un hijito, algunos tienen 2 hijos, algunos tienen 3. Yo creo que en la iglesia de Mejel, no creo que, hablo de los jóvenes, creo que tienen 1 o 2, algunos creo que tienen 3, creo que no pasan más. Y estoy preocupado. ¿Qué pasará? Mejel va a perder porque no hay. ¿Están escuchando o no? Entonces estoy preocupado.
Yo creo que pensemos bien, entonces, yo creo que como los padres tenemos que ser. Y luego vemos, hermanos, es importante crecer unidos en familia. Es único. Los padres estamos listos para ayudarlo. José fue vendido, pero Dios lo utilizó grandemente. José es el tipo de Jesucristo. Y más tarde Jesucristo cumplió lo que José había hecho. Era una figura de Jesucristo. Pero también se refiere de una familia. Más tarde José perdonó a sus hermanos y lo unió a todo en una sola familia. Tal vez alguna vez tenemos problemas. A veces entre hermanos no hablamos bien, ni llevamos bien. De repente no nos llevamos bien entre cuñados. Pero José era el típico hombre que pasó los años cuando los hermanos mandaron vendiendo. Pero cuando José llegó a ser gobernador, llamó a sus hermanos, reconcilió, abrazó, lloró y perdonó. ¿Tú harías eso, hermanito? ¿Usted haría eso? Después que manda vendiendo, después que hace tanta cosa, ¿perdonarías? ¿O no? A veces nos cuesta duro, pero esta es la palabra de Dios. José es una lección importante. Perdonó y sus hermanos agacharon delante de él como había soñado antes. Dios cumplió cuando busca a Dios. Finalmente en este mensaje dice todo inicio, y todo inicia con la familia. La familia inicia en Génesis y termina la familia en Apocalipsis. Toda la Biblia, el centro del mensaje es Jesucristo, pero en toda la historia bíblica habla de la familia. Comienza de Génesis hablando de la familia y termina en Apocalipsis hablando de la familia. Y por eso yo creo que es en este momento importante que oremos por nuestra familia, oremos por nuestros hijos, oremos tal vez por el esposo, por la esposa, por alguien que no está entendiendo el mensaje de Dios. Yo creo que es importante eso como cristianos, como hijos de Dios. Camine con el Señor. ¿Cómo está tu vida? Voy a comer chicho. A veces olvidamos. Algunos ya tenemos hijos grandes. Y yo quiero animarles en esta tarde. Los que tienen hijos, por favor, traigan al culto. Cada uno somos responsables de enseñar a los hijos, pero la escuela bíblica ayuda un poquitito. Al menos animar para que aprendan las cosas de Dios. Porque hay padres que dejan en la casa a los hambritos, dicen, hombre, tú demasiado domingo pasado me hiciste quedar mal, ahorita te dejo encerrando porque eres mañoso, dice, queda aquí cerrado, ahí está televisor grande, estarás viendo, dice. ¿Entiendes a mamá o no? El hombre va a quedar contento. No importa que quedo cerrado, pero tengo oportunidad de estarme divirtiendo. Yo creo que, hermanos, si tiene hijos pequeños, usted no tiene que hacerlo eso. Tiene que traerlo para que ellos aprendan. Porque mañana es posible que cuando lleguen las cosas va a cambiar. Hoy mismo, Iglesia Mejel, la mayoría de ustedes son gente profesionales con títulos académicos. Pero hay un pequeño problema. Hemos alcanzado muchísimo en área académica, pero en área espiritual estamos bajando. Y si nosotros no enseñamos eso, mañana la iglesia quedará sin miembros. Entonces tenemos que preocuparnos grandemente para formar a nuestros hijos. Así que, hermanito, vaya esta tarde a la casa, converse con tu pareja. No diga, no molestes, no te llevo, no. Van a traer a los hijos. Amén. A veces, no, es que me va a molestar, me hizo quedar mal. No, pero tenemos que llevarlo. Está hablando a los hijos chiquitos. Porque los grandes, cada uno toma su responsabilidad. Pero los chiquitos tenemos que traerlos.
Así que estamos llamados para enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, que caminen las cosas del Señor. Somos responsables. Regresemos lo que dijo Pablo en 1 Timoteo, donde leímos la lectura. Está diciendo que nosotros somos responsables. Y el que no es responsable es llamado peor que un incrédulo, porque no está tomando la responsabilidad con sus hijos. Espero que este mensaje haya sido de bendición. Muchas gracias. Chayarich. Termino el mensaje por amor a ustedes. Porque yo puedo predicar 2 horas, 3 horas, pero como veo, pobrecitos, no todos, por supuesto, están dormidos. Así que yo creo que es importante, recuerde eso. Vamos a crecer como familia, mucho más. Caminar como iglesia, mucho más. No se quede, venga. Y si usted necesita de Cristo en su corazón, haga esa decisión. No estoy invitando a cambiar de religión, sino haga un llamado a Jesús en su corazón. Y haga una prueba. Cuando el Señor sea centro de tu vida, Dios va a hacer un cambio gigantesco. Algunos me dicen, pero pastor, los evangélicos, lo mismo. Ahora, no todos los que andan a la iglesia son salvos, porque no todos son cristianos. Una cosa es que vengamos al templo, otra cosa es que seamos cristianos de convicción. Así que espero que usted esté entendiendo eso.